Éxodo capítulo 32. Éxodo lo vas a encontrar después de Génesis, está Génesis y después Éxodo. El capítulo es el número grande y vamos a iniciar desde el versículo 1 de Éxodo capítulo 32. Pero un poco de contexto, vamos al versículo anterior que es del capítulo 31, versículo 18. Dice, y Dios dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y estas tablas de piedra contienen los 10 mandamientos que vimos en Éxodo capítulo 20, y lo que vemos en Éxodo capítulo 20 es que Dios está dando una ley moral a su pueblo, de cómo comportarse como pueblo de Dios, y siendo ellos totalmente diferente a las otras naciones. Dios iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida, esta tierra que dice la Biblia que fluye leche y miel, pero alrededor de la tierra prometida, y es más, cuando ellos entran a la tierra prometida está llena de naciones paganas donde adoran a muchos dioses y no tienen esta ley moral que Dios les está dando. Ahora, me encanta que eso que sea en tablas de piedra. Dios nunca se equivoca porque nunca has dicho eso, bueno, pues no está escrito en tablas de piedra, entonces se puede cambiar, se puede modificar. Y muchas veces el hombre juega con eso, de que bueno, no está escrito en tablas de piedra, entonces es una opinión, no es algo que es absoluto. Y hoy en día en nuestro mundo, en nuestra cultura, mucho se maneja eso, la cosmovisión sin Dios es de que no hay una verdad absoluta, sino todo es relativo y si a ti te funciona, bien. Y de pronto, generación tras generación y cultura tras cultura han venido cambiando esa ley moral de acuerdo a cómo va cambiando la cultura. Pero Dios no, Dios estableció una ley que fue puesta por medio de Él, dada por medio de Él y escrita en piedra que no se puede cambiar. Es decir, para Dios el no adulterarás tu matrimonio. Es decir, no tendrás relaciones fuera de matrimonio o no puedes tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa. Para Dios eso, desde que dio esta ley, para Dios no ha cambiado, sigue siendo una ley moral que Dios está revelándose en medio de esa ley a nosotros. Y de pronto las generaciones van cambiando, la cultura va cambiando y de pronto aquellas leyes que Dios pone las empieza a manipular y a torcer el hombre y de pronto esa verdad ya no es tanta verdad en nuestra cultura y tenemos que tener cuidado porque las leyes morales no las puede establecer el hombre, sino las leyes morales las establece quien nos creó, que es Dios mismo. Él es el que dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y versículo entonces 1 del capítulo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés llevaba 40 días en el monte Sinaí. Ahora, para Moisés, él no está tardándose. Él simplemente está escuchando a Dios, está viendo la gloria de Dios. Moisés está recibiendo de Dios los mandamientos y no solamente los mandamientos, sino, ¿te acuerdas? Está recibiendo cómo va a ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora, eso ha de haber sido una experiencia increíble y Moisés yo creo que, pues, ¿por qué no 40 días más? Pero de pronto el pueblo abajo se está desesperando y se está impacientando y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Ahora Moisés en el capítulo 24, antes de subir al monte, antes de estos 40 días, Moisés les dice, si necesitan algo vayan a ver a Aarón, es decir, lo deja con el liderazgo del pueblo de Israel. Y lo que hace el pueblo entonces, después de estos 40 días, viendo que Moisés tardaba, se acercó el pueblo, no dice una persona en específico, sino el pueblo. Varias personas se pusieron de acuerdo y le dijeron a Aarón, levántate. Y te das cuenta, le están demandando algo a su líder, a Aarón, y le están diciendo, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahora, que vayan delante de nosotros, ¿a dónde? Ellos sabían, vamos a la tierra prometida. El monte Sinaí simplemente era una parada donde Dios les estaba dando leyes, estatutos, les estaba diciendo cómo iba a ser el tabernáculo. Dios estaba diciendo que iba a estar con ellos, que era su pueblo, su especial tesoro, que Dios los iba a proteger, que Dios los iba a guiar. Y de pronto ellos
se desesperan y se impacientan y le dicen a Aarón, ¿sabes qué? Levántate, ya no queremos esperar más. O sea, estuvo bien al principio esto de Dios y esperar en Él y confiar en Dios, pero como que, o sea, ya no está jalando esto. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no ya vamos a la tierra prometida? Y tienes que saber que a veces el ser impaciente nos hace hacer cosas imprudentes. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. La instrucción que ellos tenían era esperar simplemente a Moisés, que hablara con Dios, que regresara. Y Moisés era el líder que Dios había puesto para llevarlos a la tierra prometida. Y de pronto ellos se impacientan, y esa impaciencia, en vez de apurarse en entrar a la tierra prometida, lo que hace es que se tarden más en entrar a la tierra prometida. Pero le están demandando y le están diciendo, ¿sabes qué? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ya queremos la tierra prometida, ya queremos lo que Dios nos ha dicho. Y la impaciencia de pronto al pueblo lo lleva a ser impulsivos. Y tenemos que tener cuidado, porque eso está de pronto no solamente en el pueblo de Dios, sino en nosotros, que nos impacientamos y eso nos lleva a tomar decisiones impulsivas y no ser guiados por Dios. Y le están diciendo, levántate, le están demandando. Ahora tienes que saber que no todas las demandas del pueblo de Dios entonces son factibles. El pueblo puede tener muchas demandas, pero en el reino de los cielos no se trata de una democracia, se trata de una teocracia. Dios es el que los había creado, Dios es el que los había redimido, Dios es el que los había sacado de la tierra de Egipto, Dios es el que les estaba guiando, cuidando, y Dios es el que los iba a meter a la tierra prometida. Pero de pronto ellos dicen, bueno, todos nos hemos puesto de acuerdo y queremos eso y queremos ya. Por eso tienes que saber que el reino de los cielos no se trata de que, bueno, si 100 mexicanos dijeron, entonces se hace eso. El reino de los cielos se trata de que Dios dice y se tiene que hacer eso. No todas las demandas del pueblo son factibles, no todas las demandas del pueblo son bíblicas. Y lo que este pueblo tenía que aprender era tomar decisiones bíblicas, empezando por sus líderes. Y es una gran lección para Aarón, que lo que Dios estaba haciendo y le estaba diciendo a Moisés, si te acuerdas, es: vas a ungir a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos, y lo vas a vestir y le vas a poner este aceite y lo vas a preparar y les vas a dar estas instrucciones. Pero de pronto Aarón no sabe que eso está pasando, el pueblo no sabe que eso está pasando, se impacienta y empieza a tomar decisiones erróneas. Su corazón, en vez de estar con Dios, se empieza a apartar de Dios. Y lo que nos damos cuenta es que realmente el pueblo había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de su pueblo. Y lo que Dios tiene que hacer aquí es purificar a su pueblo. Y entonces le dicen: levántate. Ahora te das cuenta, le están demandando a Aarón como si no estuviera haciendo nada en su vida. Y a veces tienes que saber que el liderazgo en el pueblo de Dios, como el liderazgo de Moisés y Aarón, es tiempos a veces de no hacer nada y simplemente estar supervisando la obra para que el pueblo no peque, el pueblo no la riegue, el pueblo esté haciendo la voluntad de Dios. Y yo me acuerdo cuando estaba en Cuernavaca y antes de ser cristiano, estaba en todo el mundo empresarial y fui al TEC de Monterrey y mi pastor me decía: está muy bien el TEC de Monterrey, pero ahora necesitas desintoxicarte del TEC de Monterrey. Porque si te das cuenta, en el TEC de Monterrey y en estas universidades te enseñan: no, pues tú vas a ser el próximo director general, el más picudo, vas a tomar decisiones, todos te van a rendir cuentas a ti, tú no le vas a rendir cuentas a nadie. Y cuando sales al mundo empresarial te das cuenta que, o sea, no es así, pero tienes esta altivez en tu corazón de decir: no, pues a mí el TEC de Monterrey dijo que yo soy el próximo director general de la empresa donde yo voy a trabajar, y de pronto llegas y te ponen a sacar copias. Pero entonces yo tenía este pensamiento de Egipto mundano, que el liderazgo, si no está haciendo muchas cosas todo el tiempo, entonces no está funcionando. Pero eso no es la iglesia. A veces en la iglesia
hay tiempos de espera y de no hacer nada. Entonces yo lo que pasaba cuando hablaba con mi pastor y decía, Jaime, hay estos proyectos y ¿por qué no hacemos esto y esto y esto y esto? Y se los presentaba y simplemente me daba el avión y me decía, pues está bien, vamos a orar. Y pasaba un mes y pasaban 2 meses y pasaba 3 meses. O sea, deja 40 días, o sea, meses. Y yo decía, ¿qué onda con mi pastor? No hace nada, no toma decisiones. Y era un poco yo como este corazón del pueblo. Y después me di cuenta, no es que no tome decisiones, sino que hay tiempos en la vida cristiana donde simplemente hay que estar supervisando y estar atentos a la voz de Dios, porque hasta que Dios diga, mejor no das un paso. Pero no estamos acostumbrados a eso. Nos han enseñado a hacer, y por eso en el capítulo de la semana pasada vimos que por 6 días de trabajo tiene que haber uno de descanso. Porque nuestra máquina es todo el tiempo estar pensando. ¿Nunca te ha pasado que llegas y terminas el día, hiciste todo lo más que pudiste y tu cerebro sigue pensando toda la noche, está revolucionado y no lo puedes detener y no lo puedes parar? Y de pronto eso empieza a pasar en el pueblo de Dios y le dices, Aarón, ¿sabes qué? Levántate, o sea, ya reacciona. ¿Qué, no vas a hacer algo? O sea, Moisés no está, no ha bajado, no sabemos qué onda, ya queremos ir a la tierra prometida y le empiezan a demandar cosas a Aarón. Y vamos a ver qué sucede. La historia no termina muy bien, que digamos, pero tienes que saber esto. Este capítulo 32 nos hace ver que la Biblia es inspirada por Dios, porque no sé cuántas historias tú tienes en tu vida, que si tú escribieras un libro de tu vida, una autobiografía, dices, mira, ese capítulo mejor no lo pongo. O sea, qué pena que sepan eso de mí, no solamente de mí, de mi familia, de mis hijos o de un primo. ¿O no tienes ese tío? Y dices, mejor ese capítulo como que lo borramos y lo pasamos. Y te das cuenta, Dios pone cada cosa para ver quién es Dios y cómo era su pueblo. Y de pronto Dios pone esos capítulos para que veas, mira, si estos cuates eran así y Dios tuvo misericordia, Dios es misericordioso. Yo quiero ese Dios, yo quiero seguir ese Dios, el Dios de la Biblia. Y le están diciendo, levántate. Por eso cuando alguien llega a Semilla y llega así con esa actitud de que yo quiero mandar, yo quiero decir, yo quiero opinar, así tenemos mucho cuidado con esa persona. Sobre todo cuando trae credenciales. Dice, es que yo en mi otra iglesia, y todo un currículum. Y digo, mira, tienes que aprender primero a no ser impaciente, a sentarte a los pies de Jesús y aprender de Él. Porque Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que necesitamos. Y entonces le dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, o sea, es despectivo eso. O sea, a este Moisés, pero cuando Moisés los hace cruzar por el mar y Dios abre el mar y pasan por el mar y de pronto se cierra el mar y todos los enemigos así ahogados, ya le están haciendo un cántico a Moisés y le están aplaudiendo. Pero ese es el corazón del pueblo, que de pronto uno empieza a aplaudir y todos empiezan a aplaudir y dicen, ¿por qué estás aplaudiendo? Pues no sé, pero tú aplaude. Y de pronto todos están aplaudiendo y alguien empieza a decir, fuera, fuera. Pues fuera. ¿Y a quién fuera? ¿Qué? Pues no sé, tú di fuera. Ese es el pueblo. Y normalmente el pueblo se unía para simplemente pecar y inclinar su corazón a lo que no era Dios, que se llama idolatría. Y vemos en la Biblia recurrentemente idolatría en el pueblo, idolatría en el pueblo, idolatría en el pueblo. Y le dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, ya se tardó y ya queremos ir a la tierra prometida. Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Ahora, Dios le estaba diciendo a Moisés, para el tabernáculo vas a pedir una ofrenda, oro y plata, vas a pedir una ofrenda del pueblo para que todos los utensilios y bronce, para que todos los utensilios del tabernáculo sean de eso. Ahora, ¿de dónde viene ese oro, esa plata y ese bronce? Cuando ellos salen de Egipto y vienen las plagas, Dios dice, vayan, tóquenle al vecino y díganle,
o sea, denos un pago, denos una ofrenda antes de irnos. Y los vecinos, con tal de que ya se vayan, o sea, ya están hartos de las plagas. Miren, tengan esto, este oro, esta plata, este collar, esto me lo dio mi abuelita, pero ya váyanse, ya no queremos más plagas, les bendecimos en el nombre de Dios y váyanse. Ahora, Dios le estaba diciendo en el monte a Moisés: toma eso para hacer mi obra. Y vas a usar estos hombres, a Bezalel y a Oliab, y estos hombres van a ser llenos del Espíritu, y ellos van a ser el arca, y van a ser la mesa de los panes de proposición, y van a ser el candelabro, y van a ser la mesa de incienso, y van a ser el lugar santísimo, y van a poner el arca y los querubines y el trono de gracia, y afuera van a ser la fuente de agua, y van a ser el altar de bronce, y van a ser estas cortinas. Realmente Dios los había bendecido con eso, para que parte de eso fuera la obra de Dios, y era el lugar de reunión, era donde Dios se quería revelar a ellos. Y de pronto Aarón dice: apartadme los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Y toman lo que Dios les dio para ir en contra de Dios. Todo lo que tenemos nos lo dio Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y entonces, si todo reconocemos como cristianos, todo nos los ha dado Dios, entonces no lo tenemos que usar en su contra, lo tenemos que usar para su gloria, para que Él brille, para que la gente vea que mi tesoro no es lo que Dios me ha dado, sino mi tesoro es el Dios que me da. Y de pronto Aarón, te das cuenta, cede a la presión social, cede a la demanda del pueblo. Aarón sabía, habían pasado no menos de 2 meses donde Dios está revelando y donde Dios está dando los mandamientos, y sabía que el primer mandamiento era: no te hagas dioses ajenos, no tendrás otros dioses, no te harás imagen y semejanza de lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, no te postrarás a ellos y no les adorarás. Y de pronto él no está haciendo bien lo que Dios le había encargado, que es su liderazgo. Era guiar al pueblo de Dios, adorar al Dios vivo, y dice: ok, búsquenme eso, y toma una ofrenda para algo que no es de Dios, que algo no le dijo Dios, y simplemente está siguiendo la emoción del momento, la emoción del pueblo, de lo que le está diciendo. Una parte importante de ser un líder en la iglesia es saber decir que no a las personas. Y a veces no, pues es la iglesia y es el pastor y todo es amor y todo es gracia, y no, o sea, porque la gracia tiene que venir acompañada de la verdad. Y tú en tu casa, como hombre, líder espiritual, parte de tu trabajo es saber decir que no a tus hijos cuando te están demandando algo que simplemente tú crees que no es de Dios, que no es bíblico, o hasta tu esposa. Y si no sabes, tienes que pedir sabiduría y decir: sabes que no puedo tomar una decisión ahorita. ¿Te imaginas qué diferente la historia cuando vienen a Aarón y le están demandando, y Aarón, en vez de decir: bueno, pues a ver, tráiganme oro, en vez de decir eso, Aarón dice: ¿saben qué? ¿Por qué no me dan una semana? Déjenme orar, déjenme pensar, déjenme ver qué dice Dios. Ellos ya tenían hasta este momento toda la historia de Génesis y Éxodo hasta el capítulo 31, ya tenían suficiente para conocer a Dios, pero de pronto ellos, en vez de dejar que Dios se revele, Aarón lo que hace es, en vez de esperar en Dios, hacer de Dios con su imaginación un ídolo. Y es lo más torpe que puedes hacer. Aarón cedió. Versículo 3: entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y empiezan a usar algo que no era para eso, lo empiezan a usar, y es un desperdicio, es una pérdida de tiempo. Versículo 4: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces de pronto Aarón, al ser el sumo sacerdote, toma una posición que no le tocaba hacer y se pone a hacer un ídolo, y le dio forma con buril, y está haciendo él artesanía. Pero lo que no se da cuenta es que este Dios que está formando lleva
las huellas de su mano. ¿Te das cuenta que es totalmente lo opuesto a lo que Dios le está diciendo? Tú vas a llamar a Bezalel y a Oliab y yo los voy a llenar del Espíritu Santo para que hagan lo que yo quiero, para que hagan el arca, para que hagan el tabernáculo, y lo que está haciendo Aarón es no ser lleno del Espíritu Santo y está haciendo totalmente la obra de Dios que no es de Dios de manera carnal, simplemente por ceder al pueblo, por querer agradar al pueblo. Y hoy en día la iglesia, por querer agradar al pueblo, se ha apartado de lo bíblico. Y tenemos que regresar a la Biblia. Tenemos que regresar a lo que dice capítulo a capítulo, versículo a versículo, y no movernos y no dar un paso si no es bíblico, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. Y Aarón le dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero ¿te das cuenta qué torpe es la idolatría? ¿Cómo eso va a ser el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto si lo acaban de crear? O sea, idolatría es lo más torpe que hay. Y de pronto ellos están creando a Dios. ¿Cómo puedes crear a Dios? ¿Cómo puedes formar a Dios? ¿Cómo puedes hacer una imagen de Dios? De pronto el hombre se está poniendo en la posición de Dios y Dios lo está rebajando es una creación más. Y Dios es el creador y nosotros como hombres somos su creación. Y Él se ha revelado y no tenemos que usar nunca nuestra imaginación. La revelación suficiente para conocer a Dios está en la palabra. Y no tenemos que hacer lo que ellos hacen, imaginar a Dios y formarlo y hacer de ello una imagen. Y de pronto están rompiendo el primer mandamiento y el segundo. ¿Te das cuenta que esto viene desde el corazón del hombre? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Por eso la necesidad de un salvador, necesitamos desesperadamente un salvador. Y luego decimos: no, sí, es que ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con los católicos? No, viene desde Éxodo capítulo 32. Adoración a idolatría, imágenes, viene desde Éxodo capítulo 32. Y si no tienes cuidado tú en tu vida como cristiano, puedes hacer de alguien o de algo o de un negocio o de un proyecto tu Dios. He platicado con gente que dice: Talí, es que bueno, sí, he escuchado sobre el Dios de la Biblia, pero como que no me gusta ese Dios. O sea, yo prefiero un Dios así. Y de pronto en su mente ya están haciendo un ídolo de algo que ellos están imaginando, que ese es el Dios que ellos quisieran, que es una opinión de Dios y que no es la revelación de Dios. Y es lo mismo que ellos están haciendo. Cuando leas tu Biblia, Dios se revela ahí a ti y no pelees con quién es Dios. Él es. Dios no va a cambiar. Él es Dios. De pronto lo que nosotros tenemos que cambiar es nuestros conceptos y nuestras ideas de Dios erróneas. Y siempre tienes, cuando leas tu Biblia, siempre tienes que estar abierto. Yo siempre he creído esto, pero posiblemente estoy equivocado. Tienes que saber que Dios nunca se equivoca. Y tú siempre, dices: Talí, yo tampoco me equivoco. O sea, ¿cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces has tenido un concepto erróneo? ¿Has dicho una palabra que no es esa palabra? Con tu lenguaje, con tu manera de comunicarte. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te pones un calcetín de uno y un calcetín de otro? O nada más a mí. O que sales así y te tardaste media hora en arreglar, sales y te dicen: pues eso no combina.
y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, y imagínate Aarón está haciendo todo, sus huellas digitales están en este ídolo, y el pueblo dice: este es el Dios que nos sacó de Egipto, y Aarón todavía parándose el cuello, y en medio de la emoción y cediendo ante el pueblo. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. ¿Quién le dijo? Pero de pronto Aarón dice: bueno, pues si ya estamos en las complacencias, ¿cuál canto? Y tenemos que saber que como pueblo de Dios no tenemos que no son complacencias, cantamos al ritmo de Dios. Él es Dios. No hay complacencias. Él es Dios y nosotros no. Una definición de Dios es todo lo que no es creación. Eso es Dios. Y te das cuenta, tú eres creación. Y de pronto ellos están así viviendo esto. Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. O sea, ¿quién te dijo que mañana era fiesta para Jehová? Dios le estaba dando a su pueblo a través de Moisés cuándo era fiesta, cuándo era Shabbat, cuándo era o sea, Dios es el que dice. El hombre no puede decidir. Mañana será fiesta para Jehová, versículo 6, y al día siguiente madrugaron. Y de pronto tú y yo nos podemos ver ahí, porque ¿cuánto nos cuesta madrugar para Dios? O sea, ahora sí, ya, mañana me voy a despertar temprano, 1 hora antes de desayunar, y ahora sí voy a abrir mi Biblia, voy a hacer mi devocional, voy a orar y me voy a parar muy bien, muy fresco. Va a cambiar mi día, porque si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Y ahí estás y te quedas dormido y le pones snooze y te paras y ahí sales corriendo y se te olvidó. Pero de pronto, ¿qué es lo que sí te hace madrugar? Que dices: eso sí, no puedo llegar tarde. Ahí está tu prioridad. ¿A qué evento no llegarías tarde? Pero a la iglesia de pronto, pues, ay, es la iglesia. Están en la segunda alabanza, pues ahí llegamos. Y mucho en eso se ven las prioridades del hombre. ¿Cuál es tu prioridad? Y ellos al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Puedes anotar ahí 1 Corintios 10:7, dice Pablo, hablando de esto, que el pueblo se sentó a beber y a comer y se levantó a jugar. La palabra en hebreo es sakhak, que quiere decir tomar, emborracharse, y eso te lleva a inmoralidad sexual. Y tienes que saber que adorar a un Dios que no es Dios, es decir, tener tu teología incorrecta, te va a llevar a una vida inmoral, una vida incorrecta. Si conoces a Dios y quién es Él, te va a llevar a una vida correcta. Tu teología te tiene que llevar a una vida correcta. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijar. Entonces fíjate, todo empieza con algo religioso, pero termina en una borrachera, y esa borrachera termina en adulterio, inmoralidad sexual. Por eso cuando hacemos bodas en Semilla, y hemos hecho más funerales que bodas, una de las preguntas que hacemos a los novios es: ¿ustedes en su boda piensan tener alcohol? ¿Y cómo va a ser la fiesta y cómo va a ser el banquete? Y con esa respuesta te puedes dar cuenta cuál es su prioridad y de qué se va a tratar su celebración. Si el centro va a ser Jesús, si el centro va a ser Dios, o el centro es la fiesta, la comida, la borrachera, y de pronto termina en inmoralidad sexual. Y eso es lo que está pasando en el campamento del pueblo de Dios. Algo religioso se convierte en borrachera y termina en inmoralidad sexual. Si tienes tu teología mal, tu estilo de vida va a ser inmoral. Y es lo que está pasando con ellos.
Versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, esto está pasando abajo en el campamento, y arriba en el monte Sinaí Moisés y Dios están teniendo una charla como amigos. Y entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, y me encanta que dice Dios eso, o sea, está agarrando, Moisés, ¿sabes qué? Ten, es tu pueblo. O sea, ¿qué onda? Es tu pueblo. Cuando Dios había dicho, es mi pueblo, yo los redimí, son míos, yo soy su Dios, ellos son mi pueblo, son mi especial tesoro. Pero acuérdate, el pacto de Abraham era unilateral, era Dios está prometiendo, de ti Abraham haré una gran nación. Pero el pacto que hacen en Éxodo capítulo 20, Dios les da los mandamientos y el pueblo dice, así haremos como dice Dios. Y lo dice 2 veces, así haremos como dice Dios. Y de pronto el pueblo hace totalmente contrario como dice Dios. Y Dios dice a Moisés, ¿sabes qué? Este es tu pueblo. Este es tu pueblo. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. La palabra ahí corrompido es adulterado, es un adulterio espiritual. Y cuando vas a adorar algo que no es Dios, estás adulterando. Así como cuando adulteras tu matrimonio es porque no estás teniendo relaciones con tu esposa, sino con alguien más. Así que adulterio espiritual, y yo he visto eso. Adulterio espiritual te lleva siempre a inmoralidad sexual. Por eso es tan importante pureza en el Evangelio, por eso es tan importante pureza espiritual, tener bien tu relación con Dios. Un matrimonio termina mal porque su relación con Jesús está mal. Ahora, puede haber muchos argumentos, pero el argumento esencial es eso. La relación con Jesús está quebrada. Puede ser de las dos partes o de una parte, normalmente es de las dos partes. Versículo 8, dice Dios, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. O sea, hace menos de 2 meses habían visto la gloria de Dios. Y hay muchas personas así, que de pronto vienen a un estudio bíblico, Dios les habla, dicen, eso es la verdad. Su alma está haciendo eco con la palabra de vida, dicen Jesús es la única solución, el Espíritu Santo les convence y pronto simplemente se apartan del camino. Adulterio espiritual, y muchas veces es por eso, porque se desesperan como el pueblo, de que bueno, pues estuvo bien al principio y sentí bien al principio y como que me funcionó al principio, pero pronto como que ya no tuvo tanto resultado. Como si el evangelio fuera, tú nada más sigue a Jesús y vas a tener resultados inmediatos, como si fuera algo mágico. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Lo que pasa con el evangelio es que te cambia el estatus, te cambia tu estatus eterno. Y entonces de pronto empiezas a caminar con el Señor y hay temporadas buenas, hay temporadas malas, pero de pronto hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero el cielo, pero aquí en la tierra. Yo ya quiero esa vida abundante. Y se desesperan. Y la impaciencia te lleva a ser impulsivo. Y si eres impulsivo tienes que aprender de Jesús y tienes que aprender a seguirle. Tienes que dejar de tomar las decisiones con tu vientre y tienes que empezar a tomar las decisiones en el Espíritu, considerando todo lo que dice la palabra y todo lo que dice Dios y tomando todo el consejo. Y yo veo a Aarón, acuérdate, el suegro de Moisés le dice, ten 70 personas, 70 ancianos y que ellos te ayuden. Y yo veo a Aarón que no le preguntó a ni uno. Cuando tengas duda, pregúntale a alguien maduro espiritual. Oye, no sé qué hacer en esto. ¿Me puedes dar tu consejo? ¿Qué harías tú en eso? No tomes las decisiones solo. Y si no sabes qué hacer, no hagas nada, espera en Dios. Si no sabes qué hacer, no hagas nada, espera en Dios. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Se han hecho un dios. El hombre haciendo dioses, cuando Dios realmente es el que hace al hombre.
y se han hecho un becerro de fundición. Y me encanta porque de pronto los que tienen ídolos, les tienen que cuidar a los ídolos. Y yo digo, ¿no se supone que Dios es el que te tiene que cuidar a ti y tú no a Dios? Y una mala teología te lleva a un mal estilo de vida. Y lo han adorado. Le está dando la noticia a Dios a Moisés. Eso está pasando abajo, Moy. O sea, tú y yo aquí estamos muy a gusto. O sea, por mí yo te sirvo otro té. Pero mira, se han hecho un becerro de oro, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces date cuenta, mientras Israel abajo está ignorando a Dios, Dios nunca ignora a Israel. Tú puedes ignorar a Dios, pero Dios nunca ignora. Siempre está atento, siempre sabe lo que estás haciendo. ¿Te das cuenta? Moisés no sabe. Y tú puedes burlar a hombres, puedes burlar a tu esposo, puedes burlar a tu esposa, puedes burlar a tu jefe en el trabajo, puedes burlar al pastor, eso es facilísimo. Pero nunca te puedes burlar de Dios. Dios todo lo sabe. Y le está dando la noticia, y eso está pasando. Versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo. ¿Te das cuenta? Dios oye lo que están diciendo. Y Dios ve lo que está haciendo su pueblo. Yo he visto a este pueblo, que por cierto, me encanta eso, que por cierto, dice Dios, sí, por cierto, te voy a pasar una noticia, Moy, es pueblo de dura cerviz. Es como decir, son un animal, como un burro o un caballo, que cuando les jalas la rienda son rebeldes y no quieren ir a donde tú les estás guiando. Y Dios lo que quería hacer con ellos es como un caballo manso, que Dios montarse y simplemente decir, por acá es donde nos conviene ir, vamos a la derecha y ir a la derecha. Pero ellos, por rebeldes e impacientes, en vez de llegar a la tierra prometida antes, se tardan 40 años. Y a veces por impacientes, en vez de querer acelerar las cosas, las regamos y atrasamos el plan de Dios para nuestra vida. Y Dios dice, por cierto, pero sabes que me encanta porque Dios sabe todo, y Él sabía que su pueblo iba a hacer esto y sabía que su pueblo iba a ser así. O sea, como una mula. Cuando Jesús se encuentra con Pablo, dice, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y es un aguijón es lo que usan contra los bueyes para picarles y que caminen. Y entonces Jesús está yendo atrás de Pablo y lo quiere amar y lo quiere salvar, cuando Pablo está yendo contra los cristianos, y entonces Pablo está así contra Jesús, pegándole y pegándole y pegándole, y lo único que Jesús dice, mira, yo nada más traigo el aguijón y tú cuando crees que golpeas te estás simplemente haciendo daño. Y cuando estamos siendo rebeldes con Dios, lo único que estamos haciendo es haciéndonos daño. Versículo 10, ahora pues, le dice Dios a Moisés, ahora pues, déjame, me encanta eso, Dios le pide permiso a Moisés. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Ahora, Dios sabía, Dios estaba poniendo a prueba a Moisés en esto, estaba poniendo a prueba el corazón del líder de Moisés. Dios sabía lo que iba a hacer, Dios sabía lo que iba a pasar. Pero le está diciendo, Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. O sea, ya vamos a borrón y cuenta nueva. ¿Por qué no empezamos de cero, Moisés? Y de ti yo haré una nación grande. Ahora, mira la postura de Moisés. Moisés está viendo la gloria de Dios, Moisés está disfrutando a Dios. Dios le está diciendo, ve lo que está haciendo tu pueblo, o sea, qué onda, son unos rebeldes. ¿En serio quieres estar con ese pueblo durante 40 años, pastoreándoles a ellos?
Y Dios le da una propuesta y le dice, ¿por qué no empezamos de cero? Y es más, te voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, no estaba rompiendo el pacto de Abraham, porque iba a ser una gran nación. Es lo que le ofreció Satanás a Jesús. ¿Por qué no te adoras y te daré todos los reinos de la tierra? O sea, póstrate ya hoy. No tienes que ir a la cruz y no tienes que sufrir. Yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Ahora tienes que saber, Dios tenía el derecho de consumirlos. Dios es Dios. A veces peleamos con eso. Ay, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Si Dios es amor, ok, tienes que ver lo que Dios hizo con Jesús en la cruz. Porque a veces estamos, eso sería injusto. ¿Cómo los va a borrar de la faz de la tierra? O sea, como con niños y mujeres. Cuando sabemos que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios y lo que merecemos es la muerte, y si seguimos vivos es por su misericordia y su gracia. Y puedes decir, es que eso es injusto, y siempre quien saca esa bandera, es que eso es injusto. Digo, ¿y por qué no pones un cartelón donde dice lo que le hicieron a Jesús fue injusto? Y entonces su moralidad ahí se ve muy borrosa. Y entonces versículo 11, ¿tú qué hubieras hecho si dice eso Dios? Bueno, ¿por qué no ya les damos jaque mate y de ti empieza algo nuevo, Moy? Versículo 11, entonces Moisés oró. Por algo dice la Biblia que es el hombre más humilde. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Y fíjate, Dios está diciendo, es tu pueblo. Y Moy agarra y dice, Dios, es tu pueblo, es tu gente. Y esa es una buena manera de interceder por la gente. Cuando ores por tus hijos, Señor, sí son mis hijos, tú me los diste, pero son tuyos. Son tuyos, Señor. Tú los amas más que yo. Señor, y si yo deseo el bien para ellos, ¿cuánto más tú no? Si yo siendo un padre les sé dar buenas cosas, ¿cuánto más tú no les vas a dar mejores cosas, Señor? Cuando ores por gente, no apeles a la bondad de la gente o a las cosas buenas de la gente, apela a la bondad de Dios. Eso es mucho mejor, eso es mucho más grande. Apela a Él. Y Moisés le dice, es tu pueblo, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Señor, y si tú lo sacaste fue por gracia. Entonces cuando ores por alguien, apela a la gracia de Dios y a su favor. Señor, son tuyos, es por tu gracia. Tú los sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y con tu mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y Moisés está diciendo, Señor, es tu gloria, es tu reputación. Si haces eso, es tu reputación, es tu gloria la que se ve afectada. Entonces cuando ores, intercedas por algo, hay tres cosas por las cuales puedes orar o cómo puedes orar. Número uno es apela a su misericordia. Hoy en la mañana estábamos orando así. Chucho fue a dejar el programa a Televisa que pasa mañana y lo fue a dejar ayer, y hoy en la mañana nos avisaron que el programa estaba mal, que se oía pésimo, que cuando yo hablaba se escuchaba como robot. Y yo digo, ¿qué onda con eso? Y entonces va Chucho, alguien de aquí de la iglesia lo lleva a Televisa y simplemente todo se ve bien, todo está bien, los valores están bien, en la computadora de Chucho se ve bien, pero cuando lo pasan a la pantalla de transmisión de Televisa, mal.
Ahora yo antes, Tec de Monterrey, ¿qué hubiera hecho? Tomo mi coche, voy y trato de arreglarlo y veo otra computadora. Es más, repetimos la prédica, prende la cámara. Tú sabes, impaciente, impulsivo, pero justo estaba estudiando esto. Y entonces dije, Señor, si podemos mañana tener 45 minutos en Televisa, es por tu misericordia. No es porque nada, o sea, no es por nosotros, o sea, no es por mí. Yo me equivoco, a veces digo cosas que no, de 50 minutos tienen que editar para Televisa 3 minutos porque dije una sandez. Señor, es por tu misericordia. Y Señor, es por tu gracia. Nosotros no merecemos eso, es por tu gracia. Es pues, si tenemos eso, viene de tu mano, es un regalo tuyo. Pero número 3, Señor, es tu reputación. Es para tu gloria. Es para ti, Señor. Y así nos estuvo orando todo el día, Señor. Hasta las 6, 5 para las 6 ya se iban los técnicos de Televisa. A Chucho le dieron un escritorio ahí, ya se hizo amigos de los técnicos, iba de un lugar a otro. Y hasta que por fin me manda un mensaje al 5 para las 6, ya quedó, ya está, manita así. Ahora, ¿qué pasa si no se hubiera arreglado? No nos frustramos porque es para su gloria, es para su gracia, es por su misericordia. Pero si sale bien, Señor, gracias, es tu pueblo, es tu gente, es tu evangelio, es tu dinero, son tus medios, son tus puertas abiertas. Y de pronto tenemos que orar así como Moisés, interceder por la gente de esta manera, apelando a Dios. Señor, no es, y puedes orar, Señor, pues o sea, ve el esfuerzo que hemos hecho. Ve el dinero que hemos dado. Es una oración centrada en el hombre. Estás apelando a ti. Siempre apela a Dios. Es tu pueblo. Es tu reputación, es tu gloria. Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahora dices, Talí, bueno, pues no, que Dios nunca se arrepiente. Eso dice la Biblia en Números. Dios no se arrepiente, Dios no es hombre para que se arrepienta. Y Dios no se puede arrepentir porque Él nunca ha pecado y nunca hace nada malo. ¿Por qué se va a arrepentir? Pero lo que Moisés está haciendo es tomando un lenguaje humano, tratando de expresar una acción divina. Y lo que Dios hace aquí al no consumir su pueblo es que no cambia quién es Dios, sino de pronto con la oración e intercesión de Moisés, el pueblo de Dios está aquí en juicio. Y lo que hace Dios con su oración es no cambia a Dios, sino cambia al pueblo de Dios a gracia. Dios no cambia. La oración cambia nuestro corazón y nuestra posición delante de Dios. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar. Falta muchísimo. Te digo, ¿oramos? Y si el día de hoy tienes algo por lo cual orar, apela a su gracia, a su misericordia y a su gloria. Deja de ser el centro tú de tu oración y que Dios sea el centro. Señor, te pido por mi matrimonio, porque si estoy casado hoy es por tu gracia. Y si hemos durado todos estos años es por tu misericordia. Señor, y si tú no haces algo, o sea, es tu reputación la que está en juego, es tu gloria, porque mi matrimonio es para tu gloria. Entonces haz algo, Señor. Por, por un amigo, por un hijo, por alguien que está enfermo. Señor, es por tu misericordia, es por tu gracia, es por tu reputación. Y apela a Él. Él tiene que ser el centro de nuestra oración. Deja de tomar decisiones impulsivamente en tu vida. Aprende a decir que no. Empieza a vivir tu vida de manera bíblica.
Señor, y el día de hoy apelamos a tu gracia, a tu misericordia y a tu gloria. Y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy somos tu pueblo y tú nos amas y tú ves todo lo que hacemos y escuchas todo lo que decimos. Y por Cristo, por su oración por nosotros, nuestra posición ante ti ha cambiado. Y ahora nuestra posición no es juicio y condena, sino nuestra posición es gracia y amor. Señor, y el día de hoy necesitamos recibir tu gracia y te pedimos que desde tu trono, el trono de la gracia, podamos encontrar socorro y misericordia. Y gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque podemos ver cómo tratabas tú con tu pueblo y aprender de eso y no cometer los mismos errores. Y ayúdanos a conocerte a través de tu revelación y no a través de nuestra imaginación. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Y te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén.